Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con David Rosenthal para recorrer juntos los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, un saludo a todos nuestros oyentes del programa. Gracias por llamarme. Bueno, creo que hoy vamos a abordar uno de los últimos pasos de los judíos sefardíes holandeses en el Brasil colonial tras la derrota en algunas batallas contra los portugueses, ¿no es cierto? Y bueno, para comenzar, quisiera terminar de hablar de Baltasar Cohen, Baltasar da Fonseca, perdón, este personaje célebre que luego de la deficiente calidad de la albañería que exigió en 1649, introducirle mejoras a la estructura del puente, quedando así en condiciones de ser usado todavía hasta comienzos del 19. Este puente construye él. Baltasar da Fonseca falleció antes de julio de 1649. Su viuda solicitó años después, en 1652, un pago adicional que, según ella, debía a su marido por la construcción del puente, la Compañía de las Indias Occidentales. El Consejo de Justicia de Brasil, sin embargo, no acogió este reclamo, condenando en cambio a los herederos de Da Fonseca a pagar la suma de 7.000 florines por cada pilar que éste no había levantado, de acuerdo a lo que se había estipulado en el contrato. Ello, no obstante, entre los reclamantes judíos en contra de la corona de Portugal por bienes perdidos en el Brasil holandés, cuyo inventario se hizo en la Corte de Justicia de Brabante el 5 de abril de 1672, vuelve a figurar una demanda a nombre de Da Fonseca, hecha por su viuda y sus herederos por un monto de 145.311 florines, monto que permite ubicar a esta familia entre las cuatro más prominentes en lo que a posesiones abandonadas en ultramar se refiere. La circunstancia de que en la demanda en cuestión hayan sido usados el nombre y el apellido Baltasar da Fonseca y no otros, puede indicar que nuestro personaje no es el mismo Samuel Belillos de que, del que habla Isaac Emanuel, por cuanto este efectivamente existe como alguien distinto, cuyo hijo llamado Daniel Belillos se casó nada menos que con la hija del Jajam Isaac Awab da Fonseca. Y bien, para el programa de hoy hablaremos en principio de la rendición y el término de las hostilidades. Se solicitan garantías. Un intento de vencer a las tropas luso-brasileras y recuperar parte de la tierra fértil necesaria para obtener alimentos para las tropas y pobladores holandeses, se transformó en 1648 en una gran derrota con la batalla de Guararapes. Una última tentativa de expulsar al enemigo de los territorios ocupados, anteriormente por Holanda, en el norte del Brasil, significó un nuevo revés en febrero de 1649 para poder enterrar a los soldados caídos. El comandante holandés tuvo que solicitar un alto al fuego, enviando con tal propósito una delegación al general portugués Barreto, en la que Mosés Navarro iba como intérprete. A comienzos de 1650, la guerra en el Brasil había llegado a un punto muerto, ya que los holandeses no podían romper el cerco ni sus enemigos estaban en condiciones de impedir la llegada de alimentos por vía marítima. Sin embargo, el inicio de la guerra entre los Países Bajos e Inglaterra en 1652 imposibilitó a Holanda de seguir abasteciendo con tropas y víveres a su territorio de ultramar,
la falta de alimentos, la escasez de dinero para pagar el salario de la tropa, la baja moral y los numerosos casos de deserción entre los soldados motivaron a las autoridades holandesas de Recife a enviar una delegación a Holanda para concertar las garantías que las tropas enemigas debían dar a la población civil en caso de una posible rendición. La comisión, integrada por Gaspar van Hausen y Jacob Hamel, en representación de los holandeses, y por Abraham de Acevedo, en la de los judíos, partió en agosto de 1652. El memorándum que la embajada llevó consigo y que representaba el punto de vista del gobierno en Recife solicitaba de producirse la rendición holandesa y el término de la guerra con la corona de Portugal, la inclusión de unas cláusulas que garantizaran la libertad de las personas y la mantención de sus propiedades y demás bienes móviles que estaban en su posesión antes del conflicto. Estas garantías que pedían para sí los súbditos holandeses debían incluir supuestamente a los judíos y a los indios, pero no fue así del todo. Van Hausen y Hamel, sin el conocimiento de Acevedo, quisieron una vez más limitar los derechos de los judíos residentes en el Brasil, salvaguardarlos por los estados generales mediante un documento oficial, la patente honrosa, emitido el 7 de diciembre de 1645. Abraham de Acevedo, puesto en antecedentes de las intrigas de sus colegas y con el apoyo de la comunidad judía de Ámsterdam, dirigió de inmediato una petición a las autoridades holandesas, firmándola en nombre de la nación judía de Ámsterdam y del Brasil. Deja establecido allí, entre otras cosas, que la nación judía siempre estuvo vigilante y dispuesta a participar en el cuerpo de guardia día y noche, como todos los demás habitantes de Recife. Como resultado, varios de ellos, durante esta guardia, murieron por balas enemigas. También en Recife, los ancianos de la nación judaica, Aarón de Pina, Jacob Drago y Jacob de Lemos, protestaron el 18 de diciembre de 1653 ante el gobierno holandés del Brasil por lo ocurrido, recibiendo como respuesta que la iniciativa de los delegados holandeses se había tomado sin su consentimiento y que, por lo tanto, no contaba con su aprobación. El fin de la resistencia. Solo 2 días más tarde, el 20 de diciembre, una nueva y más poderosa escuadra portuguesa se acercó a Recife. Una vez desembarcados los refuerzos, el jefe de las tropas luso-brasileras, Francisco Barreto de Meneses, se dispuso a atacar. A pesar de que la defensa holandesa contaba todavía con un ejército considerable, municiones y víveres para otro año más de lucha, la moral de la tropa había decaído tanto que después de la rendición de las primeras fortificaciones holandesas, el general von Schoppe convocó el 22 de enero de 1654 a las autoridades civiles para poner en su conocimiento que él estaba a favor de una rendición total e inmediata para lograr aún condiciones más favorables y para evitar un derramamiento de sangre innecesario de la población civil, estando en antecedentes por ciertos informes que Abraham Cohen había hecho llegar de que algunos soldados ya no querían luchar más y que estaban por saquear casas, mencionando especialmente la de Joseph Francis, comerciante judío que vivía por acá. Entre los días 23 y 25 de enero, un grupo de parlamentarios holandeses, Gisbert de Wies, Hubrecht Brest y el capitán Wouter Falo, se pusieron en contacto con el general vencedor Francisco Barreto para discutir los detalles de la capitulación. Un día después se terminó con la redacción del documento correspondiente y el 27 y 28 de enero de 1654
se llevó a cabo la ocupación de la plaza, el dominio holandés del norte del Brasil y el primer intento de los sefardíes de establecerse como judíos en el Nuevo Mundo había llegado a su fin. El éxodo desde Brasil. Según el texto del término de la rendición, todos los súbditos holandeses, o sea, también los judíos, tenían a partir del 27 de enero de 1654 un plazo de 3 meses para liquidar sus negocios y abandonar el país. Este acuerdo de rendición especificaba el tipo de mercancías y bienes que aquellos podían llevarse consigo una vez arreglada su situación y aseguraba absoluta libertad de conciencia y trato respetuoso tanto de parte de las tropas portuguesas como de la población civil. Lo mismo se garantizaba a esos súbditos holandeses que desearan permanecer allí más adelante, ya que en este caso recibirían igual trato que el resto de los extranjeros residentes en Portugal. Para el transporte podían usar sus propios barcos o solicitar el envío de más naves desde Holanda. Se comprende que dentro de los 3 meses estipulados no se alcanzaron a liquidar todos los activos, ni tampoco estaban las autoridades holandesas en condición de pagar todas sus deudas, habiéndose acabado muy pronto los fondos disponibles. Esto determinó que el día 7 de febrero de 1654 el general Barreto autorizara en bien de su adversario vencido, teniente general von Schoppe, y de su esposa, el embarque de una partida de la apreciada madera Pau Brasil o Palo de Brasil, por entender que era justo hacer este favor a un general y a su mujer, a los que, aunque vencidos, se les debe respeto. Semejante beneficio extendido a un extranjero, de quien había recibido algunos favores cuando él mismo se encontraba en Recife en calidad de prisionero de los holandeses a fines de 1647. Este extranjero era Joseph Francés, ya habíamos hablado de él anteriormente. Sin embargo, la falta de navíos para embarcarse antes del plazo indicado, el 26 de abril de 1654, obligó a los marineros holandeses a arrojar al mar grandes cantidades de valiosa madera para así poder llevar un mayor número de pasajeros con sus efectos personales. Pues muchas gracias, como siempre, por ilustrarnos sobre estos episodios no tan conocidos de la historia de los sefardíes en el continente americano. Hasta la próxima.